Mi nombre es Cariluz Dávila y seguimos hablando de las reacciones en solución, específicamente las reacciones redox y cuáles son las cosas importantes que debo saber para poder identificar una reacción redox. Bueno, lo importante es saber que una reacción redox va a tener dos cosas, una reducción y una oxidación. Eso es, ¿verdad?, clave. Redox viene de reducción y oxidación. En una oxidación tenemos que hay una especie que está perdiendo electrones, mientras que la otra está ganando electrones, por lo tanto se está reduciendo. Así que hay una ganancia y una pérdida de electrones, eso es clave en una reacción redox, pero el que pierde electrones es el que se oxida o el que pasa por la oxidación, y el que gana los electrones es el que se reduce o el que pasa por la reducción. Aquel que se reduce es el agente oxidante y aquel que se oxida es el agente reductor. Y ustedes dirán, pero esto es como con un trabalengua, es como que me estoy confundiendo. Pero piense esto, el que se está reduciendo está haciendo que el otro se oxide. Siempre van a haber dos partes, el que se reduce y el que se oxida. Así que el que se reduce está haciendo que el otro se oxide y el que se oxida está haciendo que el otro se reduzca. Así que el que se reduce es el agente oxidante porque está haciendo que la otra especie se oxide. Y el que se oxida es el agente reductor porque está haciendo que el otro se reduzca. ¿Ok? Bien importante que ustedes recuerden que la cantidad de electrones que se transfieren, que uno pierde, que el otro gana, es la misma. Es decir, si yo como especie perdí 5 electrones, tiene que haber otra especie que gane esos 5 electrones. Pero siempre tiene que ser la misma cantidad de electrones que se pierden y que se ganan. En un proceso de oxidación, vamos a ver que el número de oxidación aumenta en términos de su número, de su carga positiva, porque pierde electrones. Recuerden que en una oxidación se pierden electrones. Al perderse electrones, recuerden que los electrones son cargas negativas, lo que va a pasar es que la especie, al perder electrones, se va a quedar cada vez más positiva. Así que cuando dice que el número de oxidación del elemento aumenta, es que se vuelve más positiva. Obviamente, como les mencioné, en la oxidación va a haber una pérdida de electrones. Pero para que ustedes puedan generalmente identificar si hubo una reducción o una oxidación, la cantidad de oxígenos también nos ayuda, ¿verdad? Cuando hay oxígenos envueltos en el proceso, vemos que aquella especie que se oxidó aumenta la cantidad de oxígenos. Oxígenos, oxidación. Oxígeno, si aumenta la cantidad de oxígenos, se oxidó. También muchas veces los elementos, perdón, los compuestos, vemos que lo que ocurre es que pierde hidrógenos, ¿ok? Pero muchas veces la clave, generalmente los oxígenos están envueltos y la clave más fácil son los oxígenos. Pero también con hidrógenos lo podemos ver porque en el compuesto que ocurre la oxidación vemos que pierden hidrógenos. Y vemos cuando las reacciones de reducción-oxidación o reacciones redox pueden ser divididas en medias reacciones. Es decir, la media reacción de oxidación y la media reacción de reducción. Y la media reacción de oxidación vemos que los electrones están en los productos. Sumamente importante que ustedes recuerden eso, que los electrones en una reacción de oxidación lo vemos en los productos. Que si usted no está muy seguro si ocurrió una oxidación o una reducción, pero usted tiene las medias reacciones de oxidación y reducción y no sabe cuál es cuál, vea dónde están los electrones. Si los electrones están en los productos, es una reacción de oxidación. Por el otro lado, una reacción de reducción, pues el número de oxidación del elemento disminuye, pero la realidad es que se vuelve más negativo. El elemento va a ganar electrones, como había mencionado, pero en el caso, ¿verdad?, que tengamos un compuesto y hayan oxígenos envueltos, vamos a ver que la cantidad de oxígenos disminuye. Miren,
se reduce la cantidad de oxígenos. Así que en, ¿verdad?, una especie que vemos que está pasando por una reducción, reduce la cantidad de oxígenos que tiene. Y ya, al ver que la cantidad de oxígeno disminuye, podemos identificar que es una reducción. Adicional a eso, aquellos compuestos que se reducen van a tender a ganar hidrógenos, así que si hay hidrógenos envueltos, podemos también identificar cuál es la especie que se reduce viendo los hidrógenos. Y nuevamente, si nosotros tenemos medias reacciones, en este caso los electrones van a estar en los reactivos, porque al estar en los reactivos significa que se van a ganar. Así que veamos que en el caso de una oxidación están en los productos, pero en una reducción están en los reactivos. Importante poder entender esa diferencia. Así que básicamente en oxidación se pierden electrones, obviamente se oxidan, es el agente reductor, ¿verdad? Y en la reducción se ganan electrones, es el agente oxidante. Pero les voy a decir mi truco. ¿Cómo yo sé o cómo yo me acuerdo cuál es el que se oxida o cuál es el que se pierde? Porque muchas veces nos confundimos. Pero yo utilizo este acrónimo, OPRA. Y es que OPRA se parece como a Oprah Winfrey, la presentadora de televisión. O va a ser oxidación y pierde. Es decir, en una oxidación se pierden electrones. En una reducción se aceptan. Y así más o menos, y normalmente eso es lo que yo hago, yo escribo en una esquinita OPRA. De esa forma estoy asegurándome que estoy identificando correctamente cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, recordándome que el que se oxida es el que pierde y el que se reduce es el que los acepta o los gana, ¿ok? Así que, ¿cómo entonces nosotros sabiendo esto, podemos identificar una reacción redox? Bueno, pues cuando ocurre esa transferencia de electrones, hay un cambio en el número de oxidación del elemento. Así que viendo la diferencia en el número de oxidación, nosotros podemos identificar si es una reacción redox y cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Por ejemplo, yo les voy a hacer la primera reacción, ustedes paran el video, intentan las otras dos y entonces les explico. Okay. En el primero, aluminio, vea que está en su forma elemental. Así que el número de oxidación de ese aluminio es 0. No hay más nada, es 0. Ahora, cuando vemos aluminio en los productos, vemos que ese aluminio está en un compuesto iónico y que ese aluminio está como ion monoatómico. Y vea que este 3 me está indicando que la carga de ese ion monoatómico de aluminio es 3 positivo. Así que la realidad es que el número de oxidación de este aluminio es positivo 3. Vamos a hacer lo mismo con los demás. En el caso de hidrógeno, tenemos que en esa molécula de 0 es 1. ¿Okay? Ups. Déjame buscar aquí esto. Me disculpen. Positivo 1. Vean que en el otro lado, hidrógeno está como H2, gaseoso. Es decir, esta es su forma elemental. Sabemos que hidrógeno es uno de los elementos diatómicos. Así que es 0 su número de oxidación. Si ustedes ven que hay dos especies que están cambiando su número de oxidación, ya encontraron las especies que están pasando por reducción y oxidación. De todos modos, ve aquí que SO4 sigue como SO4, así que ahí no hubo un cambio en número de oxidación, lo que significa que ni les voy a buscar el número de oxidación porque sé que no hubo un cambio. Si ven que las especies están iguales, no hubo cambio en número de oxidación. Así que cuando vemos que aluminio pasa de 0 a positivo 3, significa que perdió electrones. Vamos a escribirlo por aquí para acordarnos. Si perdió electrones el aluminio se oxidó.
¿Ok? Y si se oxidó el aluminio completo, ese elemento de aluminio, es el agente reductor, ¿no? Porque si se oxidó, es el agente reductor. En el caso de hidrógeno, vemos que hidrógeno pasa de positivo 1 a 0. Para que pase eso, ¿verdad? Y que la carga positiva disminuya, es porque tuvo que haber ganado electrones. Si ganó electrones, ¿verdad? Los aceptó, y si los aceptó, se redujo. Pero si se redujo, significa que es el agente oxidante. Y eso es lo que usted va a hacer para identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Detenga el video, intente los próximos dos para entonces poderlo discutir. Bien, yo espero que haya detenido el video. Vamos entonces a discutir el próximo. En el caso de plomo, bueno, en el caso de PbO, eso es un compuesto, podemos decir, iónico, lo que significa, y son iones monoatómicos. Oxígeno, recuerde que es negativo 2, así que plomo va a ser positivo 2, ¿verdad? Porque para que cancelen las cargas y no tenga carga la partícula, tiene que ser positivo 2. En este caso, este es positivo 2, este es negativo 2. En el caso del carbono, lo voy a escribir por abajo, debe ser positivo 2 y el oxígeno negativo 2. Ya tenemos los reactivos. Ahora vamos a los productos. En el caso de plomo en los productos, vea que esta es su forma elemental. PbF, esta es su forma elemental. Así que va a ser 0 su número de oxidación. En el caso de carbono en los productos, vea que está con 2 oxígenos, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos su número de oxidación, nosotros podemos poner 2 por X más 2 por negativo 2 es igual a 0. Así que cuando despejamos, ese carbono nos da que es positivo 4, mientras que el oxígeno sigue siendo negativo 2. Así que el oxígeno no es el que está pasando por un cambio de número de oxidación. Así que él no es el que es una especie agente reductor ni agente oxidante. Pero vemos que en el caso de plomo, vemos que plomo cambia de positivo 2 a 0. Déjame aquí un highlighter. Aquí PbO tiene plomo que es positivo 2. Mientras que aquí es 0. Esto lo que está significando es que plomo aceptó electrones, porque para ir de positivo 2 a 0 tuvo que haber aceptado electrones. Si aceptó electrones, sabemos que él fue el que se redujo. Si se redujo, es el agente oxidante. Vamos a ver el caso de carbono. Ahora, recuerden que el agente oxidante es toda la especie, así que PbO es el agente oxidante, ¿okay? No es solamente Pb, es todo PbO, es donde se encuentre esa especie que cambió su número de oxidación. Entonces, en el caso de CO, que vemos que el C es positivo 2 en los reactivos, mientras que acá es positivo 4, tuvo que haber perdido electrones. Si perdió electrones, se oxidó, y si se oxidó, es el agente reductor. ¿Okay? Así que tenemos que en ese PbO es el agente oxidante y CO es el agente reductor. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer. Pero si usted no estaba seguro, mire la cantidad de oxígeno, lo que les había dicho. En el caso de la especie que aumenta la cantidad de oxígeno, es el que se oxida. Pues miren carbono. Carbono tenía un oxígeno y después tenía 2. Aumentó la cantidad de oxígeno. Así que CO se oxidó porque aumentó la cantidad de oxígeno. Vea, en el caso de PbO, cambia a Pb.
redujo la cantidad de oxígenos. Así que se redujo. Esa es otra forma de identificarlos. Ok, vamos a hacer el último. En el caso del último, vean que tenemos solamente un producto, pero la realidad es que ese producto tiene los dos elementos. Así que cuando vemos aquí el hidrógeno en los reactivos es positivo 1. Ay, no, es 0. Me disculpan ahí. Es 0, ¿por qué? Porque está en su forma elemental, igual que oxígeno en su forma elemental. Mientras que en los productos, y aquí es donde viene, por eso es que venía mi confusión, que estaba pensando ya en los productos, el hidrógeno que está en los productos es positivo 1. Y en el caso de oxígeno es negativo 2. ¿Ok? Recuerda que cuando hidrógeno está con no metales, generalmente es positivo 1. Y el oxígeno, ya les dije, que generalmente es negativo 2. Ahora vea, en el caso de hidrógeno, hidrógeno pasa de 0 a positivo 1. Es decir, perdió electrones. Y si perdió electrones, se oxidó. Y si se oxidó, vamos a ponerlo por aquí, oxidó, es el agente reductor. ¿Ok? Vamos a ver el caso de oxígeno. En el caso de oxígeno, vea que pasó de 0 a negativo 2. Eso significa que ganó electrones, aceptó electrones. Si aceptó electrones, se redujo. Y si se redujo, es el agente oxidante. Y ya ahí entonces usted puede determinar cómo, utilizando la ecuación, podemos decir cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, sabiendo entonces cuáles se oxidaron y cuáles se redujeron.